Habían preguntado algunas personas a propósito de lo que llaman hoy ideología de género, algunas pautas para poder comprender bien lo que es una ideología. Una ideología vendría a ser una especie de conjunto de pensamientos que no están articulados entre sí, que se expresan a la manera de un pensamiento o una forma de percibir o pensar, o una idea o una realidad. No necesariamente tiene que ser algo existente, puede ser también una idea, pero de modo no argumental, es decir, fuera de su misma formalidad. Es como en filosofía distinguimos, una cosa es la filosofía, que es un saber que busca indagar sobre las causas de los supuestos, y otra cosa es la ideología, que es un saber que no requiere supuestos, parte de una visión o de una microvisión o una macrovisión, como visión, pero que no tiene supuestos. Y ni los busca tampoco, no los necesita. Por eso se presenta como una especie en filosofía de argumento circular. Es decir, se llama así, trata de convencer sobre algo, pero teniendo como conclusión su mismo principio, es decir, su misma premisa fundamental, para decirlo de alguna manera. Por eso tiene una naturaleza que podríamos llamar alógica, o sea, no lógica. Se presenta así como un tema, pero sí como una verdad apodíctica, que diríamos, ¿no? Es decir, una verdad indubitable, con cierto sesgo de certeza, ¿no? O con toda pretensión de certeza, pero que no tiene relación con ningún aspecto, necesariamente con ningún aspecto previo de lo que es el conocimiento de la realidad. Por ejemplo, no tiene nada que ver con un conocimiento de tipo filosófico o con un tipo de conocimiento de tipo práctico del sentido común, realista. No son esas las fuentes de sus orígenes. Tampoco tiene que ver con las tesis o con las hipótesis científicas. O sea, las ideologías aparecen y de pronto procuran sostenerse a sí mismas al margen de cualquier tipo de paradigma. Es como que van por un carril distinto, no siguen ningún tipo de paradigma ni científico, ni filosófico, ni religioso, ni cultural. Por eso no se relaciona con conocimientos que son admitidos ni por los científicos, ni por las ciencias, ni por las disciplinas, ni por el sentido común. Tampoco se relaciona con conocimientos de carácter práctico, es decir, justificados desde la experiencia, empíricos se le llaman en filosofía, o racionales, que puedan tener, digamos, de alguna manera algún tipo de validez de carácter lógico. No. Tampoco reconoce una ideología a la cultura, por ejemplo, como algo válido y digno de ser respetado, y con los cuales poder obtener cierta argamasa, cierto bagaje digno de ser atendido para elaborar ciertos pensamientos o para guiar, para conducir ciertos pensamientos, para orientar y ciertos comportamientos. No, tampoco va por ahí. Tampoco la ideología observa las leyes del lenguaje, por ejemplo. Esto es algo muy importante. No se guía por la lingüística, no se guía por la gramática, es decir, no se guía por los sentidos, por ejemplo, de los términos ya existentes, de las semánticas, de lo que la gente comúnmente entiende. Uno cree que estamos hablando de lo mismo, que una ideología plantea algo que yo entiendo que es, pero en realidad no, me va conduciendo hacia otro terreno. No se apoya en semánticas preexistentes, no las necesita. Pretende presentar a veces, incluso como una novedad,
como una pseudo novedad, porque es una falsa novedad, ¿no? Con su lenguaje propio. En realidad nunca hay un lenguaje propio, ¿no? Somos seres sociales y somos seres lenguados, somos seres que vivimos en cierta cultura, con cierto lenguaje, ¿no? Con cierto código lingüístico, en ciertos campos semánticos. No, aquí no importa. Tiene su lenguaje propio y sobre todo tiene lo que se llama las resemantizaciones que establecen las ideologías de modo unilateral. Es decir, por ejemplo, toman un término, un concepto que se entiende de cierta forma, le dan un nuevo sentido y pretenden imponerlo, claro, como una novedad, ¿no? En realidad el término no es nuevo, quizás ya se usa, bueno, tiene por ahí una historia larguísima, pero ellos pretenden, a veces justamente la ideología, algunas comienzan por el lenguaje, justamente buscan una aceptación, ¿no? Al oído. Pero ciertamente son afirmaciones, una ideología está compuesta por afirmaciones sin supuestos originales. Es decir, en cierto sentido se presentan ciertamente como si fuesen descubrimientos prometedores para las generaciones actuales, para las nuevas generaciones, que están como oprimidas, así ellos argumentan, sin argumentar algunos. Esta cultura oprime y domina al hombre, entonces la ideología viene a presentarse sin ser una creencia religiosa, reclama una adhesión total, y que la convicción o la idea con la que se pretende convencer al otro, la que se pretende hacer adherir al otro, sea convertida de alguna manera en ley. Curioso, en griego ley se dice dogmata. O sea, tiene pretensiones dogmáticas, por supuesto. De aquí que tiene aquello que los sociólogos, los estudiosos de las culturas llaman aspecto mesiánico, cuasi mesiánico, de matiz mesiánico. Porque una ideología trata de presentarse como algo no solamente innovador, sino necesario, urgente para adherir y para alcanzar de alguna manera salvación, para alcanzar liberación del hombre esclavo, del hombre oprimido, ¿no? En este sentido y en este modo. Por eso una ideología no posee, no tiene, pero tampoco pretende tener, porque lo niega, como todo tipo o clase de conocimiento que no sea él mismo o, digamos, el mismo o ella misma, ¿no? No posee, decía, una ideología lo que se llama un estatus epistemológico. Así estudiamos en pensamiento científico, no tiene estatus epistemológico, tampoco tiene estatus filosófico, ya lo dijimos, porque es un saber que no inquiere, no busca, no se pregunta por causas, sino que parte de cierta convicción, de cierta idea, de cierto pensamiento. Por tanto, nunca puede llegar a ser una consideración de carácter científico. Nunca puede ser una propuesta que encastre en algún paradigma de carácter disciplinar, de carácter racional, de carácter teórico, de carácter formal. No tiene estatus epistemológico. Tampoco tiene estatus gnosiológico que pueda estudiarse. Por eso no puede sino prenderse, cosa que hacen muchas ideologías, de otras ideologías. No pueden asociarse con ninguna disciplina. A veces pueden apelar a ciertos o cuales conocimientos, pero todo inarticulado, digamos, todo como si fuera desmembrado, porque no tiene vinculación con ninguna rama en sentido estricto del conocimiento, ¿no? Aunque, como decíamos, quizás sí a veces busca como la complicidad, ¿no? de otras ideologías, de otras convicciones, de otros dogmas. En este sentido tenemos que decir que
hay muy variadas y compuestas, y algunas complejas, porque tienen un entramado que resulta un poco intrincado de penetrar y de descubrir en su raíz, ¿no? Y de alguna manera de poder dilucidarla, ¿no? Y ponerla de manifiesto. Pero hay muy variadas y compuestas, y en muchas se derivan de otras. Hay una, por ejemplo, hay una ideología que es materialista, evolucionista, que es para mí una de las más en boga y que está detrás de estas, aunque no sea la que se ve con más claridad siempre, y es la anti-igualitaria, ¿no? Hay una ideología que sostiene, por ejemplo, no solamente pienso ahora en Thomas Hobbes, sino también, bueno, en el darwinismo, ¿no? En el cual se considera que entre medio de las especies, como no tenemos espíritu, dicen algunos ideólogos, somos pura materia, y bueno, claro, si somos pura materia, como los animales, ¿no? Hay más fuertes y hay más débiles, entonces en realidad ficticiamente tratamos de creernos iguales, pero no somos iguales en el fondo. ¿Por qué no somos iguales en el fondo? Porque como no tenemos un espíritu que nos hace únicos, un espíritu que nos hace dignos, no tenemos un principio superior que nos constituye personas, entonces somos como una especie animal más evolucionada. En este sentido podríamos decir que no somos todos iguales. Y también de alguna manera podríamos decir que termina en una sociedad ganando la ley de más fuerte. Hay un politólogo que se llama Messner, alemán, que decía en su filosofía del derecho, decía, la democracia es la dictadura de la mayoría. La dictadura de la mayoría. En cuanto a la llamada ideología de género, la ideología gender, en realidad tenemos que hacer una precisión, una salvedad de carácter filosófico, ¿no? Este tipo de ideología, o aquel que la considera o que habla de ideología de género, en este caso, es decir, de la posibilidad de romper aquel patrón que comúnmente fue aceptado socialmente por convención, sostienen estos ideólogos, que es el de varón y mujer, es decir, aquel esquema más bien sexual genital, masculino-femenino, de macho y hembra, etc. Esta ideología trata de hacer desde el comienzo una oposición entre la naturaleza racional, que no es física, la naturaleza racional, provocando una especie de trastorno en el sentido con el cual se usan los términos. Es decir, que como decíamos antes, como toda ideología trata de apelar primero al lenguaje, al trastorno del lenguaje, porque no reconoce, digamos, ningún tipo de leyes en cuanto al lenguaje. Por eso se presenta como una ideología de género. En realidad hay que ver si es ideología y hay que ver qué es género, ¿no? Puesto que en realidad hay un sentido ya preestablecido que se pretende ignorar completamente, en el cual incluso en el habla común, en el habla coloquial, ya tiene alcance universal. Pero todos los conceptos pueden ser trastornados, pueden ser resemantizados, como decía. Puede haber lo que llaman algunos semiólogos la transemia, es decir, una especie de tergiversación del sentido habitual que tiene el lenguaje. Esto, por ejemplo, suele suceder. Esto sucede, decía, con el término género, por ejemplo. Hay, antes de la ideología de género, un sentido que tiene el término género. Antes se entendía por género un conjunto, por ejemplo, un colectivo, ¿no? Un conjunto de individuos que comparten ciertas notas, ciertas características esenciales, que les daban de alguna manera cierta identidad y cierta diferencia con respecto a otro conjunto de seres, ¿no?
Esto ya es abandonado, de modo que aquella antigua relación que había entre género y especie, siendo género de extensión más amplia y especie de comprensión, mayor comprensión y menor extensión, se ha perdido. Es abandonado este esquema habitual. Ya no hay más género y especie como nosotros habitualmente considerábamos. Es abandonado esto, con el intento, expreso, por supuesto, manifiesto, de eliminar las propiedades, en el fondo, naturales que tienen cada una de las cosas. Las propiedades apreciables, definibles, clasificables, que resultan naturales al entendimiento. Es decir, tratan de quitar, de desposeer de todo lo que de explicable tiene la realidad, todo lo que de comprensible, incluso de evidente ante el sentido común, es. Y esto en orden a la disolución, claramente, pretensión de disolución del principio no solamente metafísico, sino físico y del sentido común que admite facultades y operaciones propias y específicas de tal o cual ser. Hay que quitar este tipo de concepto, hay que trastornar este concepto de género, ¿no? Porque ahora tenemos que aspirar a una mayor libertad, a una mayor liberación y dejar de ser ingenuos. En el fondo, no es ingenua esta determinación de la ideología gender, lo que pretende instaurar en la comunidad humana mundial, ¿no? Más allá de algunas sociedades que la admiten de una o de determinada manera. Porque en su seno, en su interior, tiene una intención que, a menos a mi juicio, es perversa. Es perversa. Quiere apoderarse de la suma de todas las posibilidades, como toda ideología, y oponerlas a la obstinada y macabra realidad que impone cosas donde debería haber en realidad un lienzo blanco donde uno pueda elaborar y diseñar lo que cada ser absoluto, con libertad plena y absoluta, en tanto perteneciente a esta facción, a esta ideología, sin duda, proponga como nuevas formas más elevadas, como formas más no sofisticadas, más avanzadas de realización de la naturaleza humana. La realidad ataca al individuo. La realidad, la naturaleza, las cosas atacan macabramente, obstinadamente, me imponen cosas y yo debo librarme. ¿De qué? Debo librarme de todo aquello que es y que no puede ser por mí modificado. ¿Por qué? Porque me oprime. ¿Sí? Es una ideología, si se quiere hablar de ideología en este caso, es algo muy amplio, pero también muy flojo, muy cadente, muy carente incluso de cualquier tipo, no digo de argumentación, sino de cualquier tipo de justificación. Por eso yo me resisto a hablar de la ideología de género, porque es algo que en realidad no es nada, digamos, no presenta a mi conciencia filosófica, para decirlo de alguna manera, algo sobre lo cual yo pueda decir algo. Es por esto que, en coherencia con la ideología o con la perspectiva, mejor dicho, como llaman algunos, perspectiva, o gender o de género, perspectiva de género, yo creo que deberíamos dejar de hablar, según ellos, de especie humana, por ejemplo. Y tendríamos que admitir, si vamos a guiarnos por la ideología de género, por la perspectiva de género, la nueva propuesta
de estas ideologías más naturales, de género natural, que proponen estos adeptos a ella, estos profetas estos profetas ideólogos, estos dogmáticos. Tendríamos que nosotros eliminar esta forma de hablar de la especie humana. Deberíamos quitarla. Deberíamos hablar de especies humanas adquiridas libremente, elegidas, conformadas, acuñadas por mi propia libertad, no por imposición, ¿no? De alguna manera me resisto a aceptar la realidad tal como se me impone. La realidad impone, la realidad agrede a mi libertad. Y esta ideología sostiene que no puedo yo dejarme agredir por esto. Si yo tengo un problema de percepción de la realidad, y bueno, evidentemente que a nadie se le ocurra decir que estoy padeciendo algún tipo de trastorno. No, echamos mano a la libertad para tratar de modificar esa autopercepción, que muchas veces no se percibe como autopercepción, sino como unívoca o única percepción. Y hay una ideología que de alguna manera fomenta todo este tipo de autopercepciones, ¿no? Todo este tipo de autoevaluaciones, autojustificaciones, autocontemplaciones de la realidad, y tendríamos que hablar de especies humanas adquiridas, básicamente. Esto es lo que son las individuaciones de tipos. Individuaciones de tipos, ¿no? No permitir que se impongan, en el caso del género, vamos a poner un ejemplo, un género a mi ser individuo de una especie. Yo no soy individuo de ninguna especie. No hay especie. No hay especie. Derribo la especie. Paso al género. Agarro el género. Mutilo el género. Lo traigo para mí y me lo creo. Me lo invento. ¿De acuerdo? Yo no me voy a someter a una especie. Yo no soy lo que me dijeron de chico que soy. Yo soy lo que quiero ser. Tengo una tendencia, motivala, vamos. Pero es dale, sé libre, vamos. Es una gran voz esta ideología que hay detrás que me motiva, A ver, esto de alguna manera también es un mecanismo viejo. Una ideología siempre aprovecha la moda, siempre se sirve de la moda. Siempre intenta, o lo contrario, ¿no? El ser contracultural de alguna manera. Ahora diré algo sobre eso, espero. Pero intenta ayornar, o sea, ayorno es poner al día, ¿no? Ayorno, poner al día, pero dogmas ya pasados. En este sentido, el libro del Eclesiastés no equivoca, no hay nada ya nuevo bajo el sol, ¿no? Pero bueno, al menos ayornan dogmas del pasado que comenzaron también siendo ideologías o algunas ideas propuestas por alguno y pretenden sobre eso legitimarse, buscando algún antecedente de carácter histórico. Y así entonces puede construir con eso que hallaron un argumento psicológicamente persuasivo, aunque lógicamente incorrecto. No importa, ya dijimos que a la basura con la lógica. Esta es la definición propia de falacia que enseñamos en filosofía. Ahora, los adeptos, los defensores de las ideologías alcanzan, algo habíamos dicho antes, pero vamos a remarcarlo, alcanzan una especie de intransigencia cuasi religiosa. Por eso pretenden imponerse de alguna manera. Este fenómeno de resistencia a imponerse y sobreponerse a, ¿no? Por eso solamente puede reducir sus afirmaciones, sus falsas argumentaciones, sus pseudo-argumentaciones a referencias coyunturales, ocasionales, convenientes,
para quienes las oyen hoy, aquí, ahora. Es decir, la ideología, muchas ideologías se nutren de la necesidad de la persona de este momento. O sea, cómo, en qué estado está la cuestión. Entonces la ideología de alguna manera aparece como una madre que te acoge en su seno y que no te juzga y que no te condena y que te permite poder alcanzar esa felicidad a la que tanto aspirás y que nada te la puede conceder salvo que puedas vos ser capaz de sobreponerte a esta realidad macabra que me hace daño y vengas a querer reformar tu entendimiento, reformar tu corazón, romper con todo lo que has heredado, romper con toda la cultura, con toda la enseñanza, puesto que todo lo que has heredado no fue adquirido. Bien, claro, las ideologías buscan y necesitan ganar adeptos de personas con una mente conforme a esta naturaleza acrítica. Es decir, no va a ser, aunque algunos ideólogos se creen filósofos, los ideólogos son acríticos y también se obstinan en querer transvertir estas distinciones y querer decir que son justamente lo que no son. Obviamente, de alguna manera tienen que fomentarse, tienen que ir ganando terreno, ¿no? Y espacio entre los hombres. Por eso, en realidad, son más afines las ideologías a aquellos que se verían beneficiados por su imposición y por su aceptación masiva. No es una ideología algo para idiotas, sino más bien, dicen los ideólogos, para gente que no tiene prejuicios. En realidad es gente que no tiene juicios. Es en realidad gente que no tiene capacidad crítica, porque si tiene capacidad crítica no puede nunca adherir a algo sin cuestionar sus fundamentos, y la ideología no provee de fundamentos para poder ser analizados. Simplemente, como decíamos recién, de algunos juicios que se toman así de modos desarticulados y con los cuales medianamente se confecciona un gran pensamiento que termina intentando convencer a aquel que lo escucha, ¿no? Fíjense que el elemento más atractivo, más convincente de las ideologías, fíjense, qué raro, ¿no? Qué curioso, es la provocación de una especie de desestabilización del orden preestablecido. Y esto no tiene que ver con que el mundo no quiere evolucionar. Ustedes saben que la cultura va evolucionando y dejando atrás un montón de tradiciones, un montón de elementos culturales, un montón de valores. Pero las ideologías no van por ahí, no van por ese camino. Quieren desestabilizar este orden establecido, sea cual sea, en el orden de la vida que sea, no importan los fines. No importan los fines y los medios que sean necesarios para esto, porque es una causa mayor. La ideología propone una causa mayor, que es la defensa de. Siempre se presenta defendiendo, estando a favor de. Y este es el atractivo que de alguna manera ejerce sobre aquellos que de alguna manera se encuentran con esta ideología. Con esta en general, ¿no? Con una ideología. Por eso es importante ser minoría. Es importante ser minoría, en cierto sentido, ¿no? Porque las mayorías, uno quiere ser original, ¿no? No acepta ser uno más, ¿no? Y entonces tiene esto mucho que ver con la arrogancia natural, pero no vamos a hablar de este aspecto porque los psicólogos lo dirán de una manera muchísimo más elegante y muchísimo más fundada, pero las mayorías son de algún modo como establecimientos históricos, culturales, que se van de alguna manera enlazando en el devenir de la historia y que a uno no le queda otra que aceptar, ¿no? De todas maneras, la estrategia esencial de una ideología es su sentido, su dirección contracultural. Es decir, es mostrar en una perversión, decía, en una versión invertida, en una perversión de todo orden,
el pensamiento, las ideas que se presentan como convenientes, salvadoras, liberadoras, pero que en el fondo tienen este extraño, misterioso y curioso matiz, lo que se llamaría en psicología la desadaptación personal, la desadaptación social. Todavía queda sin resolver, y todavía en psicología, bueno, he estudiado acompañamiento terapéutico, soy acompañante terapéutico, y nos han enseñado en un instituto laico es lo que es la desadaptación social, desadaptación personal. Es un comportamiento desadaptativo, adaptativo o desadaptativo. Eso es uno de los patrones con los cuales se evalúa la posesión, la tenencia, el padecimiento de tal o cual trastorno. Porque tiene que de alguna manera no solamente entrar vía pensamiento, sino vía corazón. Tiene que conmover, tiene que provocar de alguna manera la conmoción de muchos. Algunos, por ejemplo, desde su complejo de minoría, patológicamente expuesto, pero que es autogenerado a su vez e invertido, porque en realidad uno termina siendo libre, pero a su vez termina siendo víctima porque no termina siendo reconocido por la mayoría, y en el fondo no puede ser mayoría, pero a su vez, bien siendo minoría, puede reclamar la mayoría, a fin de hacer sentir a todo el que no está incluido, al que no forma parte, al que no adhiere a esta ideología, como alguien que en realidad está en superioridad de condiciones y también en desigualdad de oportunidades de desarrollo. Es decir, el ideólogo quiere imponerse porque en realidad se da cuenta de que tiene que alcanzar la igualdad de posibilidades en medio de un contexto que no se las da, que es hostil, y en medio de un contexto manipulado, social, político, religioso, lo que sea, que está manejado por ciertos poderosos tradicionales que no permiten el desarrollo, iba a decir el desembozo, el desarrollo de toda la personalidad humana. La ideología no solamente fomenta la autopercepción, sino que también fomenta el autodiseño humano, la posibilidad de reinventarse de acuerdo a ciertas necesidades, más o menos reales, claro, más o menos fundamentadas. El problema es que las ideologías por lo general, no admiten la diferencia. La realidad es que nosotros tratamos de, por ejemplo, los cristianos, confesándome cristiano, tratamos de respetar a todas las personas, de estar en paz con todos, pero muchos no quieren estar en paz con nosotros. Es decir, este es como una especie para nosotros, la verdad, a nuestra sensibilidad es como un golpe al estado original en las cuales Dios dispuso en su diseño, ¿no?, creacional, el orden de las cosas. Para nosotros, si alguno quiere llamar el pensamiento cristiano, la Biblia, ideología, no hay inconveniente, simplemente deberían poder respetarlas. Para nosotros, proclamar la verdad bíblica hoy en el contexto, por ejemplo, de una ideología de género, es algo muy difícil. Es algo muy difícil. Nosotros respetamos a las personas, respetamos las diferencias, respetamos la libertad, pero realmente sentimos que nos están poniendo entre las cuerdas. No habría problema en ser una minoría. Gustosamente seríamos los cristianos, de nuevo como comenzó la Iglesia, siendo de vuelta una minoría. Pero los cristianos padecemos y sufrimos también esta discriminación. Esta es la realidad. Hay falta de respeto, hay agresión, hay intolerancia. Las personas que poseen ideología tratan de alguna manera de radicalizar tanto sus pretensiones y la realización de sus derechos, que también muchos de los cuales son inventados, que
Esto ya no es una cuestión de transgresión de la ley divina, transgresión de la naturaleza humana, sino que es una transgresión al orden antropológico, no solamente primigenio, por ejemplo en el caso de la ideología de género entre varón y mujer, sino entre igualdad de las personas humanas. Por eso mencionaba antes, dentro de las ideologías que a veces son subsidiarias y que se pueden agarrar, esta profunda repulsa por el concepto de igualdad. Y también esta convicción que no la quieren reconocer, pero que está, a poco que se piense está, en que no somos iguales. En el fondo no somos iguales, ¿no? Porque yo en el fondo no se me considera igual. A mí, si yo por ejemplo soy un cristiano, tengo fe, si yo adhiero por ejemplo al pensamiento bíblico, se me trata de retrógrado, se me trata de deficiente mental, se me trata de ideólogo, pero a su vez se me calla. No se me deja hablar, no se me permite expresar. Se puede ser de ideología feminista y ocupar un cargo en la universidad pública, pero no se puede ser de una ideología cristiana, de una ideología ateísta, vaya a saber, de otra religión. Digo ideología justamente porque así es como nos consideran muchos, ¿no? Sí, para nosotros la ideología de género claramente es al menos para nosotros, lo quito, sacamos esta parte, pongo, para mí sí lo es una irreligión, una falta contra la religión, por supuesto, contra el respeto a la palabra de Dios, puesto que no la reconoce ni la piensa. Para mí también es de alguna manera una blasfemia, porque la autoridad de Dios y la fiabilidad en la palabra de Dios no son respetadas ni siquiera consideradas, al contrario, son hostilmente atacadas. Y también es de alguna manera un sacrilegio. Es un sacrilegio. ¿Por qué? Y con esto quiero terminar. Creo que es un sacrilegio al querer atentar contra la naturaleza corpóreo-espiritual, que no solo nos precede y ha sido creada, sino que también ha sido justificada, salvada por nuestro Señor Jesucristo, creemos nosotros, redimida, pero redimida en su realidad, en su verdad. La naturaleza humana, mi naturaleza humana, fue creada y fue a su vez redimida y se me ofrece para ser glorificada, para ser resucitada. Y hablamos siempre de una misma naturaleza. Es decir, mi naturaleza queda a la espera, como la tuya, de ser restaurada, de ser renovada, de ser convertida por la fuerza y el poder del Espíritu Santo y de Dios, para ser restaurada completamente, para ser levantada, elevada, quitada de todo tipo de pecado y de todo tipo de mal, por obra, por supuesto por obra divina. Y todo eso es impedido por aquel que quiera erigirse en su propio hacedor. Parecería que estamos asistiendo a un nuevo pecado original. Ya no se trata de querer imponer la nueva ley. Ahora se trata de querer abolir toda ley, abolir toda naturaleza, abolir toda la realidad y ponerse uno a retocar el diseño original del Creador. Esto, repito, no es nuevo. Ya otros lo han hecho antes. El único problema es que ahora se va por los chicos. Y claro, frente a esto, sacando a Dios de la escena, evidentemente voy a tener todas posibilidades y digamos no sobrenaturales, sino todas naturales al alcance de la mano. Y es muy posible que sí, quitando al creador del medio, termine la criatura creyéndose creadora y frustrada, profundamente frustrada. Y aunque crea que es libre, aunque crea que es feliz, en realidad no va a encontrar jamás la paz, el gozo, la plenitud que una ideología promete, porque te la promete, porque te la asegura, porque el único que es capaz de llenar ese vacío de plenitud es aquel que lo puso en el corazón de cada persona, y ese es Dios.